Buenas tardes, estudiantes. A partir de este momento voy a darles las orientaciones correspondientes a la tercera sesión de clase del módulo número 3. Vamos a trabajar o a buscarla. Recuerden que estamos desarrollando competencias o contenidos de Excel 3 básico. Hoy es nuestro tercer encuentro, entonces nos vamos a dirigir a la parte de las tareas y buscamos la tarea que se llama funciones de redondeo. Dentro de esta función o dentro de esta tarea vamos a hacer un repaso de algunos temas pues que ya habíamos visto y vamos a ver pues otros conceptos nuevos. Aquí ya les he dejado con anterioridad un mensaje ya pues definido. La grabación de la clase aparecerá una vez después de que la finalice y está la guía de aprendizaje que es la que vamos a desarrollar para esta semana. Entonces, respecto a esta guía, pues quería indicarles que ustedes van a trabajar con esta que están viendo ahora en pantalla. Ella está cargando. Ustedes van a trabajar con esta. Yo voy a hacer el ejercicio o la explicación de la clase. La voy a dar con otra información, pero el tema que se va a desarrollar dentro de la guía es el mismo que yo les voy a explicar acá. O sea, solamente que, por ejemplo, acá dice Laura. Entonces, en el ejemplo que yo voy a hacer ahorita, por ejemplo, puede decir Pedro, puede decir Luis, puede haber otra fecha de nacimiento. O sea, les voy a explicar con otra información y ustedes aplican lo que van aprendiendo en el desarrollo de esta guía. Entonces, el punto número 1 es diseñar la tabla. Yo ya tengo una tabla organizada en Excel con la información para no tardarnos mucho tiempo en digitación. El segundo punto es organizar la información, condensando, por ejemplo, como vemos aquí, tenemos 4 columnas para primer nombre, primer apellido y segundo apellido. O sea, inicialmente en la tabla tenemos esas 4 columnas y esas 4 columnas las vamos a organizar, a condensar o a definir en una sola. Entonces, si ustedes observan, la tabla primera tiene 5 columnas. Entonces, la vamos a organizar solamente en 3, la información. Entonces, en una vamos a tener los nombres completos, en la otra las edades y en la tercera la edad exacta. Vamos a utilizar las fórmulas para concatenar y las fórmulas para calcular los periodos o fechas de nacimiento, lo que son los años completos. Entonces ahí es donde la función de redondear nos va a servir o nos va a apoyar en el proceso de redondeo de cifras. Y también vamos a trabajar una partecita con una función que trae Excel, que es para la combinación de lo que son los textos en mayúscula. Entonces, repito, esto que ustedes ven en pantalla es la guía que ustedes van a transcribir, es decir, la información que van a agregar. Yo les voy a dar la explicación con otros datos, con otra información, para que ustedes lo que comprendan de la explicación lo plasmen aquí, pero los pasos van a ser los mismos. Lo único que va a cambiar son los datos que ven ahora. Entonces, ya teniendo esa parte clara, voy a compartir con ustedes el archivo en Excel que ya tengo organizado para la explicación, que sería este que les va a aparecer ahora en pantalla. Entonces, por ejemplo, esta lleva por título base de datos, registro fotográfico, igual como ustedes vieron la tabla de la guía, va a tener 5 columnas, desde la columna A hasta la columna E, con los respectivos títulos. Hay nombres de personas, apellidos de esas personas y hay fechas de nacimiento. Pero repito, esta información que yo tengo acá la voy a usar única y exclusivamente o ustedes la van a usar solamente para comprender el tema, porque ustedes deben usar la información que está en la guía. Esta la organicé así para darle como un giro al proceso que llevamos. Entonces, de hecho, en la guía creo que hay como unos 10 nombres, aquí solamente organicé 5. Entonces, el primer punto de la guía es digitar la información. Digamos que ese punto ya está aquí organizado. Entonces, el segundo punto es organizar la misma tabla, pero solamente en 3 columnas, como ustedes la ven aquí. El nombre completo iría en esta columna, la edad en esta
Y aquí la misma edad, pero con la cifra redondeada, porque ahora nos vamos a dar cuenta que la edad nos puede dar con una cantidad significativa de decimales. Entonces, para hacerlo más exacto, vamos a usar las funciones de redondeo. Entonces, vamos a empezar con esta. Si se dan cuenta, hay 4 columnas para indicar el nombre. Aquí las vamos a dejar en una sola. Entonces, eso lo podemos hacer con una fórmula en Excel que se llama concatenar. Hay varias formas de hacer. Vamos a utilizar una de ellas. Pues concatenar, vamos a abrir paréntesis. Tomamos el primer nombre, o sea, simplemente le damos clic. Vamos a agregar punto y coma. El segundo nombre, punto y coma. Primer apellido, punto y coma. Segundo apellido. Ahí cerramos paréntesis y vamos a observar de qué forma se muestra ese texto. Nos damos cuenta aquí que aparece el texto unido, o sea, el nombre con los dos nombres con los dos apellidos, pero sin espacios. Entonces, pues no sería ideal dejarlos así, o no es lo conveniente, o digamos que por visualización no debemos trabajarlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejamos la función que se llama así, concatenar. Concatenar es unir. O sea, unir o concatenar la vamos a dejar así. Después del punto y coma, vamos a agregar unas comillas vacías, que esas comillas dobles vacías son como un espacio que vamos a dejar. Entonces aquí iría el primer nombre, un espacio, el segundo nombre, otro espacio, lo hacemos con comillas dobles y en medio de esa comilla doble dejamos un espacio para que él me deje ese espacio cuando ya completemos la fórmula. Entonces tenemos primer nombre, segundo nombre, vamos al primer apellido, nuevamente volvemos a hacer lo mismo, comillas dobles con un espacio intermedio y el punto y coma. Aquí al presionar Enter ya nos vamos a dar cuenta que se unificó la información que tenemos y me dejó el espacio. Entonces, la primera persona se llama Laura Gabriela Cadena López. Aquí la tenemos, organizadas esas 4 columnas en una solita. Vuelvo y hago lo mismo en la siguiente. Entonces, igual, concatenar, recuerden que la fórmula se llama así, la función concatenar, no podemos olvidar el igual porque con ese es que empezamos, abrimos paréntesis y empezamos a indicar que vamos a concatenar o a unir. Entonces, en este caso sería primer nombre, el primer nombre que sería este, punto y coma, comillas dobles con un espacio intermedio, punto y coma. Esto es para repetir la que estamos trabajando. Sería B4, punto y coma. B4 sería el nombre 2. Nuevamente las comillas dobles con un espacio, punto y coma. Vamos al apellido que estaría en C4, punto y coma, comillas dobles para dejar el espacio. Entonces observen que después del primer nombre va un espacio, después del segundo el otro, después del primer apellido otro espacio. Y para el último o al final agregamos el último nombre. Quedaría de esta manera. Si de pronto ustedes trabajan la fórmula así y les genera un error, recuerden que aquí en vez del punto y coma podría ir la coma, que eso depende de la configuración que tengan sus equipos, sus computadores o sus dispositivos móviles con los que ustedes hacen sus actividades. Entonces recuerden, si ustedes ven que la fórmula está bien así como yo la estoy trabajando acá, separando con punto y coma, dejando las comillas dobles, les genera algún error, entonces recuerden, cambian el punto y coma por la coma. Estas comillas dobles son las que están encima del número 2. A veces tienden a confundirla con la comilla sencilla y lo que hacen es marcarla doble. Entonces, las comillas que van aquí son las comillas dobles, que son las que están en la tecla donde viene el número 2. Y la comilla sencilla es la que está donde está el signo de pregunta. Entonces, en este caso vamos a utilizar la que está con el signo, con el número 2. Entonces, aquí ya estaría. Esto es lo que vamos a hacer para completar la tabla.
Ahí están todas las personas de la tabla, organizadas ya no en 4 columnas, sino en 2 columnas. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de la edad. Pues para tener la edad debemos tener pues presente la fecha de nacimiento y una fecha actualizada. Entonces, para tomar la fecha de hoy, esto ya lo habíamos visto en una clase anterior. Para fijar la fecha de hoy, hacemos lo siguiente. Voy a dejarla aquí en la parte de abajo. Igual, escribimos la palabra o expresión hoy, que puede ir en mayúscula o minúscula, de esta manera. Abrimos y cerramos paréntesis y al dar enter, él me marca la fecha de hoy. En este caso, pues hoy es 23 de octubre. Esa es la fecha que exactamente me está escribiendo ahí. Esperamos un momento. Bueno, entonces aquí ya tengo la fecha actualizada o fecha de hoy. Entonces vamos a mirar el cálculo de la edad. En la guía, voy a proyectárselas un momentico nuevamente. Bueno, entonces en la guía me pedía como punto 1 digitar la tabla. Ustedes digitan esta que visualizan ahí en pantalla completa. El punto 2 es hacer lo que yo acabo de hacer. O sea, el nombre completo hace referencia a primer nombre, primer apellido, segundo apellido, que es lo que ya les acabo de explicar. Respecto a la edad, vamos a tomar la fecha actual, la fecha de nacimiento y la vamos a dividir entre 365, que son los días normales del año. Aquí hay ejemplos de la fórmula de concatenar. En la misma guía está la explicación. Que si nosotros queremos todo el texto unido, lo trabajamos así como esta que está seleccionada. Y si lo queremos dejar con espacio, lo trabajamos de esta manera, así como ustedes lo observan acá. Entonces, volviendo al tema de la fecha, agregamos la fecha actual, la fecha de nacimiento, lo dividimos entre 365. Entonces, vamos a pasar a organizar esa información en Excel. ¿Listo? Entonces, la edad sería igual, abrimos paréntesis, tomamos la fecha de hoy, que sería esta, ya la tengo ahí yo organizada en G8. Si ustedes la organizan de pronto en otro lugar, pues no va a ser G8, sino la celda donde ustedes estén ubicados, punto y coma, la fecha de nacimiento, que para este ejemplo está en E3, la primera fecha. Esto lo cerramos y lo vamos a dividir entre 365 días, que son los días del año. Permítame que voy a revisar algo en la guía. Bueno, entonces, aquí vamos a presionar Enter. Aquí nos está generando un error porque aquí vamos a hacer es una resta entre la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento y lo dividimos entre 365 días. Entonces hay que hacer esa modificación, esa corrección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una resta entre el día de hoy, repito, el día de hoy está en G8 porque ahí es donde yo organicé para ese aspecto. A eso le voy a restar la fecha de nacimiento que me la da cada cliente y lo dividimos entre 365. Entonces este me dice que tiene 42 años y algunos meses, o sea, esa cantidad de números que están aquí decimales después de la coma, me indican que tiene algo más de 42. Repetimos o seguimos haciendo ese proceso. Igual, abrimos paréntesis, tomo nuevamente la fecha de hoy, menos la fecha de nacimiento, cerramos paréntesis y eso lo vamos a dividir entre 365 días. Enter. Y ahí tenemos, la siguiente persona tiene 47 años y un poco más. Así sucesivamente vamos a seguir el cálculo con las demás personas. Aquí como es una operación mixta, es decir, que voy a restar y a dividir dentro de la misma operación, entonces me obliga al uso de los paréntesis. Pues aquí este me da 26. Si continuamos, sería la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento dividido entre 365. Y así hasta que completen todos
personas de la tabla. Yo solamente lo voy a trabajar con 5, que es lo que está ahí organizado. Fecha de hoy menos la fecha de nacimiento dividido entre 365. Bueno, aquí ya he calculado las edades de las personas que yo tengo en mi tabla. Ahora me pide en la columna siguiente que realice el redondeo de esas edades, porque observen que tienen decimales. Entonces vamos a organizar eso. Eso lo vamos a hacer con una fórmula que se llama redondear. Entonces escribimos redondear, completa la palabra, igual redondear. Vamos a abrir paréntesis y tomamos la celda que queremos redondear. En este caso, para mi ejemplo, sería la celda H3. Después de eso, agregamos un punto y coma, o recuerden que en algunos computadores o en algunos dispositivos puede ser con la coma. Y después de esa coma vamos a escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5, indicando la cantidad de decimales que nosotros queremos expresar. En este caso yo la voy a dejar con el 0 porque quiero que me dé una cifra exacta para saber cuántos años tiene esa persona. Entonces presionamos Enter y me dice que aproximadamente tiene 43 años. Vuelvo y aplico la fórmula con el segundo. Redondear, abrimos paréntesis, marcamos la celda donde está el dato que quiero redondear, punto y coma o coma, y si por ejemplo le agrego el número 1, me va a mostrar un decimal, 47.9. Si quiero que todos me den cifras exactas, pues los voy a dejar con 0. Para este ejemplo, para esta guía, vamos a dejar todas las edades exactas en 0. Entonces, hacemos las fórmulas para cada uno. Entonces, el primero tiene 43, el otro 48, 26, 4 y 43. Este redondeo, él lo toma matemáticamente como se trabaja por regla. La regla dice que de 5 en adelante se redondea a la cifra siguiente. Es decir, si yo tengo 4,56, por ejemplo, esto lo puedo redondear a 4, o 4.6. O sea, lo que hace es redondear a la cifra siguiente. Si, por ejemplo, si llegase a suceder que yo tengo acá 4, por ejemplo, 44, entonces la cifra la redondearíamos a 4.4. Aquí no alcanzaría a sumar, le va a redondear uno más porque no alcanzó a llegar a 5 la última cifra. Entonces quedaría de esta manera. Ya si tengo 4.45, 4.45 puedo redondear a 4.5. Esto sí sería válido. Este último cambio porque de 5 en adelante redondeamos a la cifra siguiente, entonces me quedaría 4.5. Así trabaja o así se calcula el redondeo de las cifras. Entonces en este caso ya tenemos listo el segundo punto. Vamos a mirar qué más tenemos dentro de la guía. Ya está lista la segunda tabla, que es las edades y las cifras exactas. Aquí están las fórmulas para concatenar, o sea, para unir los textos. Están las fórmulas de las edades y ya se aplicó la fórmula de redondear. En este caso, ya la guía no me pide que realice ninguna actividad más. Sin embargo, vamos a trabajar en esta parte, aquí en esta parte de abajo, un cambio de textos. Voy a organizar aquí dos columnas con lo mismo. Entonces, aquí donde dice nombre completo, ustedes esta partecita la van a hacer. Pueden hacerla a un ladito o la van a hacer acá. Vamos a utilizar las fórmulas que me permiten hacer los cambios entre mayúsculas y minúsculas, teniendo en cuenta que no funciona igual que en Word, porque en Word nosotros podemos, el mismo texto, lo podemos cambiar a mayúscula o a minúscula. Aquí no. Aquí pues sí puedo hacer el cambio, pero debo conservar los dos textos. Entonces, por ejemplo, voy a traer esto que tengo, esto que acabé de organizar acá para tenerlo ahí como punto de referencia. Nombre completo en minúscula, nombre completo en mayúscula.
Voy a borrar este y voy a escribir acá, voy a agregar aquí, para que ustedes observen cómo quedaría. Esto no está especificado entre la guía, pero sí lo vamos a trabajar porque se los estoy explicando ahora. Vamos a hacerle esto un pegado especial. Bueno, entonces, observemos lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el texto en minúscula porque inicialmente está mayúscula. Aquí lo vemos. Entonces, estos nombres que están aquí escritos en mayúscula los vamos a transformar o a escribir en minúscula. Profe, qué pena, pero no Ya, sale solo la guía. ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta que no les volví a proyectar. Bueno, entonces les decía, esta es la tabla inicial que está en la guía, ¿sí? Pues no la que está en la guía, pero es parecida a la información. Entonces voy a retomar esa partecita porque no estaban visualizando. Esta es, digamos, que la información que está allí en la guía. Recuerden que la cambié para que, pues, ustedes toman otra diferente, pero el proceso es el mismo. Aquí fue donde ya unifiqué o concatenamos los textos, o sea, ya se unificaron. Aquí calculamos las edades con decimales y aquí las edades exactas aplicando la función de redondear. Ahora, debajo de esa información, vamos a hacer esa conversión. Estos nombres que están acá son los mismos que nosotros organizamos en esta sección. O sea, estos mismos que están acá. Lo que hice fue traerlos o copiarlos allá abajo para que ustedes miren o me entiendan esta parte que voy a hacer. Entonces, este texto está en mayúscula, lo voy a convertir en minúscula. Entonces, hacemos lo siguiente. Igual, escribimos minús con S y al final dejamos la C, abrimos paréntesis y aquí nos pide que especifiquemos qué texto queremos cambiar a minúscula. Entonces, quiero cambiar este nombre a minúscula porque observen que está mayúscula. Cierro el paréntesis y enter. Entonces, vemos que automáticamente cambió a minúscula. Ahí ya está. Pero si yo borro esto que está acá, si borro este, de aquí donde tomé esto, automáticamente observen que también se me borra lo que acabo de hacer. Porque como aquí trabajamos es con celdas, entonces si la celda no existe, o sea, si la esencia de esto no existe ya, aquí donde pinto en color amarillo, sí. Si la raíz o la fuente de donde traje esa información es esta que está aquí en color azul. Y si yo lo elimino, pues se elimina lo que trabajé aquí porque viene de allá. Entonces así lo volvemos minúscula. Recuerden, igual, minus y al final le dejamos la C. Abrimos el paréntesis, damos clic sobre el texto que queramos cambiar a minúscula, cerramos y enter. Y así poco a poco la vamos modificando. Si fuese el caso contrario, aquí lo vamos a hacer con todos. Así volvemos minúscula. Ahora, para volver mayúscula, en este caso ya digamos que se digitaron minúscula y los queremos modificar. Entonces hacemos lo contrario. Igual, mayús C o como si fuésemos a escribir mayúscula, pero solo hasta la C. Abrimos paréntesis, marcamos la celda donde está el nombre que quiero convertir o transformar a mayúscula y presionamos Enter. Entonces observamos que de manera muy fácil podemos hacer esos cambios, pero debemos conservar, digamos, como la raíz o la celda donde yo agregué el dato. Si, por ejemplo, aquí yo cambiara a Laura Cadena y ya no fuera Laura Cadena, sino digamos que fuera Sergio Enrique López, automáticamente toda la información que está aquí atrás se modifica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando es con las celdas. No con, o sea, con la información que está contenida en la celda. Entonces, observen que cada modificación o cada cambio que hagamos se ve reflejado en todas las celdas que fueron afectadas para hacer ese cambio. Y así sucesivamente, pues terminamos de completar los textos en mayúscula. Bueno, eso sería lo que corresponde a la explicación de hoy. Vimos la fórmula concatenar, la fórmula redondear, vimos la fórmula de minúscula, la fórmula de mayúscula, la fórmula de cálculo de edades. Entonces, vimos 5 complementos en un ejercicio muy sencillo. La guía está fácil esta semana. Ya esto es como con la finalidad pues de que los que están un poco atrasados en talleres se pongan al día, no se dejen atrasar más. La próxima semana es
es festivo, entonces luego programamos pues en qué momento vamos a trabajar esa clase, porque pues iríamos a empezar el módulo 4. A partir de hoy ya ustedes pueden presentar el examen final y pueden hacer ya esta tarea porque va a quedar habilitada. Sin embargo, les pido o les doy como sugerencia de que por favor primero trabajen el taller 3 antes de presentar el examen final. Recuerden que en los exámenes, pues lo que se hace es evaluar lo que ya se ha visto en los 3 talleres anteriores. Entonces, la próxima semana iniciamos ya el módulo 4. Pues prácticamente ya estamos en la recta final porque son 5 módulos. Hay algunos que ya tienen sus notas de módulo 1 y módulo 2. Hay otros que todavía no las tienen porque no he alcanzado a terminar de calificarlas, porque han ingresado tarde, porque les faltan talleres. Y en su defecto, pues hay otros que les hacen falta realizar los pagos y por ese motivo, pues no les he podido cargar notas. Pero pues teniendo en cuenta ya la fecha en la que estamos, les agradezco que vayan poniéndose al día con todo para que de último momento no nos tome como no nos veamos a prisa ya en última instancia y que no alcancemos a resolver lo que hay propuesto. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o quieran hacer alguna sugerencia respecto a lo que trabajamos hoy, de los que están presentes. Para la toma de la asistencia está Cristian Barrera, Lina Cano, Luz Adriana Gutiérrez, Michelle Serrano, Yesenia Yepes. Luz está con 2 teléfonos de la misma persona, sí. Bueno, esos son los que me aparecen aquí en lista de asistencia. No sé si tengan alguna duda, tengan alguna pregunta, quieran hacer algún aporte adicional o está bien así. Bueno, voy a finalizar entonces la sesión. Recuerden, primero vamos a trabajar la tarea número 3 y después hacemos el examen final. El examen ya está habilitado para que ustedes lo presenten. Respecto al examen, por favor, no lo vayan a abrir hasta que no tengan decidido presentarlo, porque si el examen se les cierra y ustedes no lo completan o ni siquiera contestan ninguna pregunta, les va a quedar perdido y no voy a tener forma de eliminarles ese envío que ya aparece allí en la plataforma. A veces lo abren solo por mirar las preguntas y no lo contestan. De igual forma, la plataforma se los califica porque los exámenes yo los programo de manera automática, es decir, ellos se califican solos. Por eso, cuando ustedes los presentan, esa nota de una vez les aparece allá en el botón de resultados de evaluación. Los talleres son los que van apareciendo en la medida que yo les voy calificando, en la medida que les voy revisando y les voy cargando las notas. Entonces, por favor, revisen cuando tengan el espacio, los que ya enviaron todas las actividades de módulo 1, de 2 y de repente pues ahora las del 3 que ya estarían listas para que por favor si no les aparecen las notas, me escriben y irles adelantando ese proceso porque pues la planilla viene en orden alfabético. A veces hay algunos en los que me demoro pues digamos tiempo suficiente para calificarles, por lo que pues de pronto tienen inconvenientes con algo y entonces eso me atrasa el proceso. Revisan, por favor, y si ustedes ven que les hace falta las notas y tienen todo al día, sus pagos y sus talleres, por favor me escriben a ver para revisarles qué sucede. A veces simplemente es porque falta actualizarles algo en plataforma y ese es el inconveniente. Entonces, doy por terminada la sesión. La próxima semana, pues yo les escribo a través del WhatsApp en qué momento vamos a adelantar la clase, porque el lunes es festivo, creo. No estoy segura si... No. No, el próximo lunes, perdón, el próximo lunes hay clase normal. Estaba revisando mal el calendario. El próximo lunes clase normal porque es 30. Los festivos son en el mes de noviembre. Entonces voy a tratar de que la próxima semana, el próximo 30, trabajemos la clase, de pronto la hagamos doble
con el fin de que la clase del 6 de noviembre, que sí es festivo, la podamos, ya digamos que esa clase ya esté adelantada o esté nivelada, porque pues como ya estamos en proceso final, van a tener menos tiempo para resolver actividades. Entonces, preferiría anticiparlas para que no se me atrasen mucho. Hoy es 23, el próximo lunes 30 no es festivo, o sea, trabajamos normal. Voy a hacer la clase del 30, o sea, la primera del módulo 4 y de una vez trabajamos la segunda, o sea, la del festivo 6 de noviembre, para ir, digamos, como anticipadamente trabajando con ustedes y no se nos compliquen las cosas a última hora. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, sugerencia, inquietud que ustedes tengan, me la hacen saber a través del WhatsApp. Muchas gracias por la asistencia, la participación. Voy a editar el video y seguidamente lo subo a la plataforma. Les indico por el grupo cuando ya esté disponible para que ustedes lo puedan utilizar.